buenas noches para todos. Hoy de día cívico. Me enteré a las 3 de la tarde, porque a las 2 de la, como a la 1, porque llamaba a la superintendencia y nadie me contestaba. Y yo sufriendo, ¿qué pasa? Que no contestas, está todo el mundo llamando, pues no había nadie porque era día cívico. No hay día cívico. Día cívico. ¿Porque está lloviendo? No entendí por qué, pues es día cívico. Bueno, querida comunidad, estamos hablando en estas prédicas de quién. A ver, ¿qué hemos compartido en estas prédicas, estas últimas dos? De la oración. Preparándonos para Preparándonos. Y estábamos meditando la oración de quiénes. El último fue de los santos. Estamos hablando en general de los santos. ¿Quién se acuerda? Hace 8 días, Nana Janet nos compartió la vida de Santa Teresa de Ávila. Entonces, Janet, yo esta tarde le pregunté a Janet, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la vida de Santa Teresa? Y ella me decía que fue una mujer valiente, muy valiente para defender la palabra de Dios, y que veía en Jesús su eterno enamorado. Y también recordemos que ella decía que lo contemplaba en su corazón y que le pedía al Señor que estuviera en su corazón. Y hace 15 días Dianita nos compartió sobre la vida de San Agustín. Entonces Dianita también, exactamente, entonces Dianita esta tarde también le decía, bueno, de San Agustín, recuerdo con mucho cariño su conversión, que fue muy hermosa y fue a causa de las oraciones ¿de quién? De Santa Mónica, ¿cierto? De la mamá de San Agustín. Y también me decía Dianita que le llamó la atención que él se sentía triste porque conoció al Señor tarde. Porque lo conoció tarde. Has escuchado a varias personas que en su testimonio dicen, me siento feliz de conocer al Señor, pero me entristece el tiempo que perdí sin Él. Y en esta noche vamos a continuar con esta reflexión. Algo que me gusta mucho de nuestra Iglesia Católica es reflexionar sobre la vida de los santos. ¿A quién le gusta, le ha llamado la atención de repente leer sobre los santos? ¿Por qué te llama la atención? ¿Qué te gusta? ¿Qué te inspira? Porque ellos también tuvieron una vida difícil. Y a medida de la vida de ellos buscaron a Dios y fueron cuando se convirtieron. Y a seguir a Dios se volvieron santos. Exactamente. Y ellos tuvieron una vida como nosotros. Y a partir de esa humanidad lograron santificarse y nos enseñan, que nosotros también podemos Ser santos. y es ese camino, ¿no? El Espíritu Santo que nos deja nuestro Señor Jesucristo es por que busquemos ese camino de santidad. Y en la noche de hoy vamos a reflexionar sobre la vida de Santo Tomás de Aquino, un teólogo de rodillas. Vamos a ver cómo Santo Tomás, a través de su experiencia y su formación, nos enseña y enseña mucho de la vida del Señor. Entonces, Santo Tomás, ¿será que, a ver, estos santos son de hace poquito, de hace rato? Del siglo pasado. ¿Cuándo creen que nació Santo Tomás de Aquino? Antes de Cristo. Todos ellos son después de Cristo. Por ahí 1700, 1800. Santo Tomás de Aquino nace en 1225. El siglo pasado. El siglo pasado. Desde hace una década. Exactamente. Entonces, hace ya casi 1000 años, nace Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás era hijo de los condes de Aquino, era de familia aristócrata. Era adinerada su familia. Y él a sus 16 años empieza a tener ese deseo de conocer de Dios y empieza a participar en la comunidad de los hermanos predicadores. Luego a sus 19 años decide entrar a la comunidad, a la orden de predicadores.
¿Sufre Santo Tomás? ¿Será que los santos sufren o es fácil, chévere? Sufre. Bueno, no se habla mucho como de otros santos que a veces vemos mucho su historia como personal, pero de él se dice que cuando era novicio, cuando ya estaba en su caminar como de formación, su familia lo encierra en el calabozo del castillo. Ellos eran condes y vivían en un castillo, los condes de Aquino, y lo encierran 6 meses porque querían castigarlo. También él era muy hábil para la palabra, para estudiar, para investigar, y sufre porque él quería enseñar, él quería ser maestro, pero en la Universidad de París, una de las universidades donde él estudia, le niegan la oportunidad de ser maestro un tiempo por su condición de fraile. Entonces dicen, no, usted es fraile, usted no puede enseñar, usted es fraile. Más adelante ellos mismos se sorprenderán de las habilidades que Dios le da a este fraile para enseñar. Entonces Santo Tomás fue presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico. Y decíamos que pertenecía a la orden de los predicadores. Y es considerado uno de los principales patrones de la enseñanza y la teología. Entonces, todo el que ha estudiado teología, no sé si aquí alguien ha estudiado teología. Todo aquel que ha estudiado teología, pues sacerdotes obviamente, pero todo el que ha estudiado teología vive y aprende sobre las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás fue formado como filósofo divino, ¿cierto? Entonces, ¿qué filósofos ustedes creen que estudió Santo Tomás? Platón, ¿qué más? A ver, ¿qué más acuerdan? Sócrates y Aristóteles. Estudió en la Universidad de Nápoles y también estudió en París, en la Sorbona de París. A sus 32 años, por fin lo dejan ser maestro, que era lo que él tanto anhelaba. Y le permiten dictar la cátedra de teología. Una cosa importante que siempre nos gusta resaltar es que nuestra iglesia católica se destaca porque nuestros sacerdotes son formados, ¿cierto? Y nuestras religiosas son formadas. Nosotros, exacto, hay formación, ortografía, gramática, absolutamente todo. Ellos no salen a dirigir una comunidad sin antes formarse. No recuerdo, creo que son 9 años. 9 años. ¿O 7 años? 7 o 9 años. 9. Son 9 años para formarse como sacerdotes. Bueno, entonces él, por fin a los 32 años, puede ser ¿qué? ¿Profesor de qué? De teología, ¿cierto? Y él se preocupa mucho por mostrar la teología, pero a través de la palabra de Dios. Y hace muchas reflexiones sobre los evangelios. También él inspira a sus hermanos de la iglesia, a sus hermanos de la comunidad de los predicadores, los inspira a que escriban sobre teología y sobre filosofía. Y más adelante todos estos escritos de Santo Tomás con su comunidad, con sus hermanos de la orden de predicadores, ayudan y sirven mucho como fuente para la formación de la teología. Bueno, durante muchos años él estuvo en Europa, en esta formación, él dictó clases en Roma, en Nápoles, en Francia, y durante esos años se hizo famoso. Pues pensemos en la época. En esa época no éramos famosos ni por redes sociales, ni Twitter, ni nada, sino como lo que la gente cuenta. Y hoy estamos hablando de un santo del que vinieron contando y contando y contando, y al final su historia y sus enseñanzas hoy nos quieren enseñar algo, quieren que nos llevemos algo en nuestro corazón. Santo Tomás se caracteriza por ser un buen maestro, y la gente que iba a estudiar a Europa en diferentes países, como les nombraba ahora, regresaba a su casa contando que era un muy buen maestro, excelente maestro Santo Tomás. Él imparte formación y también escribe Santo Tomás. ¿Alguien ha escuchado la Suma Teológica?
es un libro escrito por Santo Tomás que es base fundamental para la formación de teología. Y a ver, tenemos aquí maestros. Por aquí tengo una maestra, una profe. Y la profe no me dejará mentir que es Santo Tomás es fundamental para la formación católica y también ha tenido reconocimiento en todo lo que tiene que ver con formación católica en el mundo. En Bogotá tenemos una universidad Santo Tomás. a nombre de su nombre, la Universidad Santo Tomás, que es el nombre de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino muere en el año 1274, a sus 49 años de edad. Joven. Y no sé por qué, pero vemos mucho que antiguamente la gente moría joven, ¿no? Sí. Los santos. Los santos. Los santos. Pero santos. Bueno, porque Santa Teresa muere muy joven, Santa Teresita del Niño Jesús. A los 25, Muy 24. chiquitica, ella muere muy joven. Santo Tomás muere a sus 49 años. Él fue canonizado, muere en el año 1274, pero fue canonizado por Juan XXII, por el Papa Juan XXII, en el año 1323, o sea, 60, 50 años. Muere en el 74, 1274, y como 50 años después, 60, en 1323 fue canonizado. Luego fue nombrado doctor de la Iglesia. Estamos hablando de un doctor de la Iglesia. En el año 1567, 200 años después. Y en el año 1880 fue proclamado como patrón de todas las universidades y colegios católicos, colegios y escuelas católicas. ¿Qué tal la vida de Santo Tomás? Pilo, ¿no? Interesante. Él tenía un don hermoso, le gustaba mucho estudiar, pero pone ese don que Dios le da al servicio ¿de quién? De Jesús, de la iglesia. Él quería evangelizar, él enseñaba mucho sobre, a través de la palabra, pero también con esa gracia de interiorizar, que es la filosofía y que es la teología. Vamos a hablar un poquito acerca de la obra de Santo Tomás. Entonces, su claro objetivo como predicador franciscano era atraer a otros hacia Cristo, haciendo todo lo posible por comunicar la sabiduría salvadora del Evangelio. Santo Tomás, aunque era muy inteligente y tuvo fama, porque decimos que la gente hablaba mucho de él, no le gustaba darse a notar. Él que quería dar a notar, que quería mostrar a Jesús. Él quería mostrar mucho a Jesús a través de su obra y evitaba darse a conocer a él mismo, evitaba esta tentación que de pronto y él la pudo tener seguramente y la podemos tener muchos, ¿no? De que a veces decimos Dios y hablamos de Dios y nos gusta, pero a veces cometemos el error de querer mostrarnos nosotros y no mostrar a Jesús. Entonces a Santo Tomás luchó con eso y no le gustaba. Decía Santo Tomás en sus escritos que Jesucristo fue el único libre de pecado y la Virgen María. Jesucristo por ser el Hijo de Dios y la Virgen María por ser la llena de gracia. Pero que él mismo sentía que él tenía pecado y decía, todos tenemos algún pecado. ¿Será que es cierto o será que no? Todos tenemos algo oculto contra lo que luchamos, ¿es verdad? Sí. A veces de pronto nuestro mal genio, a veces de pronto nuestra soberbia, a veces nuestra falta de fe, a veces criticamos de pronto con facilidad y no nos damos cuenta. A veces queremos dar consejos y consejos y consejos y consejos y no escuchamos. Todos tenemos pecados y todos tenemos ese lado oscuro. Y en esta noche de pronto la invitación a través de esta reflexión de Santo Tomás es a que el Señor nos ayude a descubrir para nosotros ese lado oscuro, no para los demás, porque ¿de quién busca el Señor la santidad? De todos. Pero ¿cómo la logramos? ¿Quién trabaja en ella? Cada uno de nosotros.
Y en esta noche la invitación, queridos hermanos, es a que le pidamos al Señor que nos ayude a entender cuál es ese pecado, cuál es ese lado oscuro con el que todavía luchamos, y que a través de esa gracia de su Espíritu Santo nos ayude a ir cambiando poco a poco para buscar ese camino de santidad. Les voy a leer una oración por la remisión de los pecados de Santo Tomás y vamos a reflexionar un poquito acerca de esa oración. A ti, oh Dios, fuente de toda misericordia, vengo como pecador, para que te dignes lavar mis manchas. Oh sol de justicia, ilumina al ciego. Oh médico eterno, sana al que está herido. Oh Rey de Reyes, viste al desnudo. Oh mediador entre Dios y los hombres, reconcilia al reo. Oh buen pastor, acoge a la oveja descarriada. Concede, mi Dios, misericordia al desgraciado, indulto al criminal, vida al que está muerto, justificación al pecador y al que está endurecido, la unción de tu gracia. Amén. 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 ¿Qué tal la oración por la remisión de los pecados de Santo Tomás de hace años? Hermosa, muy hermosa. ¿Será que el pecado es el mismo de ayer, de hoy? Batallamos contra ese pecado siempre. Y esta es una oración de súplica. Si vemos tan linda como Santo Tomás la enfoca en esa mísera condición humana a la que a veces nos lleva el pecado, ¿cierto? Nos habla de que nos ayuda a lavar las manchas, de que sea ese médico eterno, de que sane al herido. ¿Cuántos de nosotros estamos a veces heridos y cargamos con esas heridas? Nos dice que sea ese mediador de Dios y los hombres, que reconcilia al reo, y es que a veces somos reos de nuestros propios pecados o de nuestras malas decisiones y terminamos cargando con esas cadenas y no las soltamos. Buen pastor, acoge a la oveja descarriada. Y es que a veces también nos falta misericordia, ¿cierto? Decimos, ay, miren, ese venezolano ahí que viene a quitarnos. Nos falta misericordia. Miren ese que está ahí pidiendo plata, de eso tendrá un montón de plata y vienen esa. Nos falta misericordia. Y en esta oración Santo Tomás nos invita a ser misericordiosos. Concede, Dios mío, misericordia al desgraciado, indulto al criminal. Qué bonito, ¿no? Y a veces uno en ese sentido es duro, ¿no? Es duro. Tener misericordia no es fácil y hay que pedirla al Señor porque es una gracia. Esta última parte me parece hermosa y dice, dale vida al que está muerto. ¿Cuál muerto? ¿Cuántos de nosotros y cuántos de los que vemos a veces andan por ahí muertos en vida? Porque nos hemos dejado robar la esperanza, porque de pronto nos dejamos robar esa gracia, esa sal de la vida, porque todo nos amargó y a veces perdimos esa gracia. Conocemos a veces personas en esa lucha constante, esa amargura en su corazón. Justificación al pecador y al que está endurecido, la unción de tu gracia. ¿Cuántos corazones duros conocemos? Que a veces les hablamos de Dios y ¿qué es eso? A veces hay gente que hasta le molesta cuando escuchamos música de alabanza, música cristiana, porque sus corazones están duros. Y a nosotros nos da como rabia. A mí me pasa. Y yo termino, antes peleaba. Poco a poco voy entendiendo que no es él o que no es ella. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Entonces ya no me da rabia ni peleo, pero tampoco apago la música, porque tampoco me dejo robar la gracia que el Señor me da a través de ese momento de contemplación o de alabanza que yo estoy viviendo. Y nosotros también, así como Santa Teresa que defendía la palabra, como Santo Tomás que enseña, y así como San Agustín,
que se convierte, que vive esa gracia de Dios. Así nosotros también debemos aprender a defender lo que nos ha sido dado. ¿Qué nos ha sido dado? La unción. ¿Qué nos ha sido dada? La gracia del Espíritu Santo. Y a veces dejamos que se apague, que nos la arrebate. Como en la casa les molesta ir a la misa, entonces yo mejor el domingo no voy para que no me digan nada. Como no les gusta la música de alabanza, entonces yo no voy a escuchar y más bien espero estar solo o sola para escuchar. No. Tampoco nos volvamos del otro extremo de casos en los que hemos escuchado de personas que ya todo es Dios y Dios y Dios y fanatismo y no hay ese compartir con mi familia tampoco, porque eso tampoco es de Dios. Debemos también entender los espacios de compartir con nuestra familia, ¿qué les digo yo? En el almuerzo, si hay una invitación, entonces como yo ya no soy del mundo, entonces quiten esa música, que tampoco, porque me vuelvo ¿qué? Hosco, aburrido, y ya la gente dice, no, ¿cuál es el Dios? ¿Cuál es el Dios que usted tiene? Es lo primero que nos critican, porque cuando estamos en el caminar del Señor, sí que nos critican, ¿no? Y usted que tanto reza y solo que pelea. Sí. Y usted que tanto va a misa y mire. Pero se acabó de llegar, y ya están peleando. Y nosotros a veces nos dejamos robar esa gracia. Pero vamos a aprender como los santos que estamos recordando en estas prédicas, que vamos a llevar al Señor en nuestro corazón y vamos a defender esa gracia que nos ha sido dada. ¿Defenderla para qué? Porque a través de ella seremos salvos nosotros y nuestras familias. Es una promesa y esa promesa nos la da la palabra. Bueno, entonces voy a leerles una estrofa de una de las obras de Santo Tomás y es una estrofa hermosa. A ver, ¿alguien recuerda qué sucede con los pelícanos? ¿Por qué son famosos los pelícanos en ese amor por sus hijos? No. ¿Alguien de pronto recuerda? Los pelícanos se hieren a sí mismos para alimentar con su sangre a sus pichones. Y en esta parte de uno de los escritos de Santo Tomás compara a Jesucristo con el pelícano. Dice Santo Tomás: Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, que soy inmundo, con tu sangre, de la cual una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. ¿Qué tal esa reflexión de Santo Tomás? Linda, ¿no? Esa comparación con el pelícano. Vemos aquí que Santo Tomás nos inspira mucho oraciones de súplica. ¿Y qué tipo de oraciones recordamos? A ver, que nosotros vivimos. Hace un momentico estábamos orando, de alguna manera. ¿Esa oración es de qué? Alabanza. También tenemos oración de agradecimiento. Y la que hacemos en el Santísimo es ¿qué? De silencio. La contemplación. Y la oración de súplica es la que nos inspira a entender que somos chiquitos y que estamos ante la presencia de Dios, que es majestuoso, omnipotente, omnipresente. ¿Y será que es una oración de ahí la gente servil, que se cree menos y que no es capaz? No. Es la oración del humilde de corazón que reconoce en Dios esa gracia salvificadora que lo construye, lo levanta y lo sana. Esa es la oración de súplica. Y es la oración que nos inspira Santo Tomás. Esa oración de súplica es la que construye al cristiano. A través de esa oración nosotros reconocemos que tenemos que pecar y que necesitamos ¿a quién? A Jesús. A través de la gracia del Espíritu Santo. Que venga a nosotros, que nos ayude en nuestras pequeñeces y que nos levante porque necesitamos ser levantados muchas veces.
Hay otras en las que estamos volando en esa gracia, pero también hay otras en las que no valemos nada. ¿Y quién nos levanta? El Espíritu de Dios. Voy a compartirles un pedacito de otro escrito de Santo Tomás y vamos a reflexionar un poquito sobre él. ¿Quién recuerda al ladrón, a los ladrones que estaban allá en la cruz con nuestro Señor? Creo que se salvaron. Exacto. Había dos, ¿no? Sí, dos. Uno que ¿qué le decía al Señor? Se salvaron. Sálvese, bájese esa cruz. Usted no es el rey. Bájese esa cruz. ¿Y qué le dice el otro ladrón? Acuérdate de mí cuando estés en la presencia de Dios. Y primero regaña al ladrón. Que ellos están ahí por justa causa. Estamos aquí porque hemos sido malos, porque pecamos, pero Él no ha hecho nada. Él no lo merece. Nosotros sí lo merecemos, dice este hombre. ¿Y qué le dice el Señor? Te prometo. Bueno, porque Él le hace una súplica, pero. Él hace una súplica, ¿no? Y dice, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le contesta, Mañana estarás conmigo. estarás conmigo en el paraíso. Entonces este hombre que está ahí en la cruz con el Señor, al lado del Señor, reconoce su majestad y en medio de su pecado, ¿será que el Señor lo perdonó? Claro. Y entonces nosotros decimos, ¿será que si alguien en ese último alguien malo, que cometió muchas faltas, pero en ese último momento, cuando ya se va, cuando ya siente que llegó la hora, se arrepiente de corazón, recibe indulgencia y perdón? Sí. Esa enseñanza nos deja el Señor en la cruz. Entonces dice Santo Tomás, rezo la oración del ladrón moribundo. Entonces él, ¿cómo fue que dijimos ahorita que era un santo qué? Un teólogo de rodillas. Este teólogo de rodillas que escribió los escritos como la Suma Teológica, que es fundamental para quienes estudian teología. Este hombre sabio, maestro, le dice, reza la oración del ladrón moribundo. O sea, se hace humilde y entiende su pecado. Y luego también se dirige al Señor con estas otras palabras hermosas, donde reflexiona acerca de la fe. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. ¿Bonita o no? Bonita. ¿Nosotros vimos las llagas como las vio Tomás? No las vimos, pero estamos aquí. O sea que somos como Tomás. Confesamos que Él es nuestro Dios. Así, en este estilo fueron las oraciones y los escritos teológicos de Santo Tomás. Y en esta noche quisiéramos que nos los llevemos en nuestro corazón para entender que esa oración de súplica es la que nos levanta. Para entender que esa oración de súplica es la que nos ayuda a sentirnos abrigados por la misericordia de Dios. Y en esta noche yo quiero invitarlos a que ahora que entremos en este espacio de oración, hagamos de este espacio esa oración de súplica inspirada por Santo Tomás. Y la llevemos a nuestro corazón, pidiéndole al Señor que sea Él cambiando eso que queremos cambiar de nosotros. En esta noche vamos a clamarle al Señor por estos hijos que somos sus hijos bautizados. Y el Señor ha abierto este espacio, esta comunidad, para que vengamos en esta noche por algo especial. Y en esta noche nos vamos a ir con un regalo. Cada uno se va a llevar a su casa ese regalo. La invitación es a que lo llevemos, lo atesoremos en nuestro corazón y ojalá volvamos
dando testimonio de que fue ese regalo que el Señor nos regaló a través de la oración de súplica de ¿quién? ¿Que nos enseñó quién? Santo Tomás de Aquino. Esta oración es del libro Adoro te Devoté, obra compuesta por Santo Tomás para acompañar sus meditaciones cuando se arrodillaba frente a Jesucristo, presente ¿en dónde? En la Eucaristía. ¿Será que aquí tenemos la Eucaristía? Sí. Aquí está. Reconocida como la oración más profunda y bella escrita por el santo. Entonces, queridos hermanos, vamos a leerla y vamos a llevarla a nuestro corazón. Adoro te devoté, te adoro con devoción. Latens veritas, Dios escondido. Te que subgis formis veré, oculto verdaderamente, latitas bajo estas apariencias. Tibi secor memon toto, a ti se somete mi corazón, subicit por completo. Quia te contemplan toto, y se rinde totalmente, deficit, al contemplarte. Entonces, queridos hermanos, yo les quiero invitar a que cierren sus ojos y a que nos dispongamos en un espacio de oración